Buenas tardes a todos. Les damos la más cordial bienvenida al sexto coloquio de investigación que organiza la Dirección Ejecutiva de Investigación y Posgrado de la Universidad Rosario Castellanos. Mi nombre es Sony Solano Cristóbal y seré quien hoy les estará apoyando en la moderación de la mesa titulada Inclusión y Acceso a la Educación, perteneciente al programa de especialidad en estrategias pedagógicas para la educación intercultural. Esta mesa está conformada por dos docentes comentaristas, a los cuales tengo el honor de presentar. Por un lado, contamos con la doctora Emilia Cristina González Machado, quien es profesora investigadora de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Autónoma de Baja California. Bienvenida, doctora, y gracias por estar hoy con nosotros. Al mismo tiempo, contamos con la participación como comentarista del maestro Omar de la Rosa López, quien es pedagogo y fundador de la Red Multidisciplinaria sobre Formación y Educación. Bienvenido, maestro, y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. No, hombre, al contrario, un honor, gracias. Además de los comentaristas, dentro de esta mesa se encuentran estudiantes que presentarán sus avances de trabajo terminal, que en un momento les presentaré. La dinámica de trabajo de la mesa consistirá en que cada estudiante tendrá un máximo de 10 minutos para realizar la presentación de sus avances de investigación y una vez que termine esta presentación, los comentaristas invitados tendrán otros 10 minutos cada uno para realizar la retroalimentación que consideren pertinente. Les recuerdo a los estudiantes que no hay réplica oral por su parte y que la retroalimentación que hoy reciban la deberán revisar, analizar y considerar con sus respectivos docentes directores de trabajo terminal. Así pues, iniciamos con la mesa de trabajo y con la primera presentación a cargo de la compañera Sandra Karina Díaz González, estudiante del primer semestre, quien presentará su trabajo titulado Acompañamiento para lograr acreditación en nivel básico a personas con discapacidad auditiva en INEA Xochimilco. Adelante, por favor, Sandra Karina. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias. Voy a iniciar con la presentación. Creo que ahí ya, ¿verdad? Perdón. Sí, si le puedes dar a ejecutar a la presentación. Listo. Sí, muy bien. Muchas gracias. Bueno, mi nombre es Sandra Karina Díaz González y el título de mi proyecto lleva como nombre Acompañamiento para lograr acreditación en nivel básico a personas sordas en INEA Xochimilco. Me gustaría comenzar platicándoles un poquito acerca del marco contextual del lugar en donde voy a presentar este proyecto. El INEA es una institución encargada de ofrecer educación gratuita a personas mayores de 15 años, inicialmente considerada 15 años en adelante, aunque tiene otras modalidades, ya se aceptan pequeños a partir de los 10 años en otra modalidad que es la 10-14. Aquí se pueden acercar las personas para iniciar su educación cuando no han tenido acceso a ella, que quieran alfabetizarse y también para iniciar o concluir su educación básica, que consiste en primaria y o secundaria. Maneja 3 vertientes para la población hispanohablante, para la población indígena bilingüe y para la población con debilidad visual en sistema braille. Cada una de estas vertientes tiene sus propios materiales y está adaptado para que puedan iniciar o concluir su educación. Sin embargo, aquí no nos quedamos en esta población, asiste otro tipo de población a INEA con diferentes discapacidades. En la que yo me voy a centrar es en la comunidad sorda. A raíz de la pandemia, la matrícula empezó a crecer en el INEA. Empezaron a llegar personas de la comunidad sorda a integrarse para poder realizar su educación básica. En la mayoría, como características, buscan terminar su primaria. Son pocas las que buscan la alfabetización o nivel secundaria. La mayoría es primaria. También en su mayoría son personas adultas. Llegan personas menores de edad, pero aquí
se presentan con algún acompañante que en este caso funge como intérprete y es más fácil para ellos y ellas. Pero para las personas adultas que empiezan a realizar su trámite de manera individual, solos, tenemos ahí alguna problemática que les hablaré un poquito más adelante. Su proceso es totalmente autodidacta. El INEA les da apoyo educativo con material impreso, revistas, libros, folletos, que les facilita este proceso autodidacta. De esta manera empiezan su proceso educativo y aquí la problemática empieza cuando el planteamiento del problema, cuando ellos llegan a realizar sus exámenes. Los exámenes, dependiendo de la modalidad y de ya sea primaria o secundaria, van entre 7 y 12 exámenes módulos, así que el proceso es un poquito largo, puede ser 6 meses y puede extenderse un poco más. Empecé a ver necesidades específicas precisamente en este momento, ya que aquí podemos ver una nula comunicación y falta de estrategias por parte del personal educativo, ya que cuando ellos se presentan, la comunicación pues que es muy sesgada, no hay manera de que se les pueda explicar, por ejemplo, cómo es que tienen que realizar su examen, cómo van a rellenar la hoja de respuestas, el material que necesitan, y esto pues estamos muy lejos de implementar algo que nos hable de una educación inclusiva. Mi propuesta surge de aquí, de estas necesidades, y como puntos importantes, considero que la importancia de la adquisición del LSM, que es la lengua de señas mexicana, nos acercaría a la comunidad sorda. Avanzaríamos a una sociedad incluyente y la inclusión nos permitiría que ejercieran este derecho a la educación. El desconocimiento del tema por parte de los oyentes, en específico asesores y aplicadores de examen, y la falta de estrategias es necesaria. La implementación de estrategias nos ayudaría a entender y tratar el tema de la diversidad que tenemos en las aulas de INEA. Irnos más allá de si un alumno presenta alguna discapacidad. El tema nodal aquí es que la educación la estamos manejando hegemónica, la estructura curricular de igual manera, y esta estructura nos lleva a que se reproduzca una práctica docente al considerar que el aprendizaje es uniforme y en realidad no lo es. Este proceso varía mucho y en este punto de presentar sus exámenes busco a través de un acompañamiento que el ambiente pedagógico esté pensado en esta diversidad, rescatando con ello la lengua de señas y que en este rescate la comunicación sea comprensiva para ellos, para que puedan, ellas y ellos que puedan realizar sus exámenes, y que no solo nos situemos en que hagan su primaria, sino que también esto sea como una semilla de interés para que ellos continúen su formación en INEA, en su secundaria, y posteriormente, pues qué mejor, ¿verdad?, que siguieran su proceso educativo. Esto, el que no haya estrategias, nos limita mucho en su proceso educativo. Hay una poca o nula accesibilidad y, por supuesto, hay una barrera de comunicación enorme. Para el marco teórico he revisado algunos documentos, entre ellos la Ley General de Educación, en específico el artículo 61, que nos habla que la educación inclusiva se refiere al conjunto de acciones orientadas a identificar, prevenir y reducir las barreras que limitan el acceso, permanencia, participación y aprendizaje de todos los educandos, al eliminar prácticas de discriminación, exclusión y segregación. La educación inclusiva se basa en la valoración de la diversidad, adaptando el sistema para responder con equidad a las características, necesidades, intereses, capacidades, habilidades y estilos de aprendizaje de todos y cada uno de los educandos. Para la construcción de este marco también me estoy basando en la Ley Federal de la Cultura Sorda, Manos a la obra de Miroslava Cruz Aldrete, Pedagogía de la Igualdad de Pablo Gentili, consideración del artículo 41 de la Ley General de Educación y las especificaciones del niño sordo de Boris Friedman. La metodología que estaré utilizando es instrumento historia de vida y en una metodología cualitativa. Mis preguntas de investigación: ¿qué pasa con la docencia incluyente? Y ante la diversidad en las aulas, específicamente en INEA, reconocemos la importancia de la lengua de señas como medio de comunicación en la comunidad sorda. Como objetivo general, aquí quiero implementar estrategias dirigidas a personas con discapacidad auditiva,
con el fin de que ejerzan su derecho a la educación a través de este acompañamiento en su proceso de INEA, buscando una formación de inclusión y rescatando la posibilidad y pertinencia de la comunicación en su lengua. Este acompañamiento, pues es una vez que ya se realicen estos siguientes objetivos, que es diseñar un taller en primera instancia de sensibilización acerca de la educación inclusiva, todo esto al personal docente, un taller básico para los asesores, aplicadores de exámenes, para que de esta manera podamos facilitar la comprensión del examen para los educandos. Realizar recursos didácticos de tipo visual que facilite la atención al educando con discapacidad auditiva por medio de tarjetas con frases que se usan cotidianamente y en este caso relacionados con el momento del examen. Por ejemplo, cosas muy básicas, pero que son completamente necesarias, como es el saludo, solicitar información, resolver dudas que se generen dentro de INEA, como se haría con cualquier educando que no presenta esta dificultad. Esta propuesta viene, bueno, aquí es el primer paso, realizar el taller, un curso de señas, porque esto nos generaría un puente de comunicación que es indispensable al momento de presentar los exámenes, para que estas necesidades queden cubiertas y se pueda desarrollar su proceso educativo. Vocabulario muy básico y relacionado con el momento de examen, por ejemplo, como les comentaba, qué material se usa, tu credencial, cuál es tu nombre para poderlos buscar en las listas. Esto nos llevaría a que culminen su proceso educativo, porque este momento es muy importante, ya que aquí hay una gran deserción. A veces ya no regresan después del primer examen y cuando se han revisado los exámenes, muchos se anulan porque no hubo una comprensión de cómo llenar el examen, de cómo resolverlo. Se tiene que respetar en este proceso al culminarse, respetando esta diversidad de la población educativa de la que está dirigida el proceso. Como conclusión, el reconocimiento de la diversidad cultural es parte importante para una calidad en la educación. Aquí tenemos una problemática, se tiene que reconocer e implementar herramientas que nos lleven a una mejora de nuestra práctica educativa o docente. Y con eso estaría terminando. Muchas gracias. Gracias, Sandra, por tu exposición. Comenzamos con la ronda de retroalimentaciones. Doctora Emilia, por favor. Sí, muchas gracias. Buenas tardes, les saludo con mucho gusto y agradezco la oportunidad de hacerme parte de este proceso formativo, particularmente en esta presentación de Sandra Karina, ¿no? Que ahorita en la presentación, Sandra Karina, escucho que estás en tu primer semestre de la especialidad. Y hablabas un poquito de tu vamos a llamarlo así, como de tu locus de enunciación, o sea, desde dónde estás pensando y elaborando toda esta propuesta de investigación. Entonces, primero eso, ¿no? Agradecer, y lo segundo, reconocer el esfuerzo que haces para compartirnos y resumir y sintetizar este trabajo que estás haciendo. Mira, a mí me gusta iniciar como con la cuestión de estructura, de forma, para hacer sugerencias, para mejorar el trabajo, siempre desde una lógica de acompañar desde un lenguaje académico y de investigación, ¿no? O sea, cuando estamos platicando, como en la reunión, en la charla con amigos, amigas, amigues, ¿no? En otros espacios, pues adelante el lenguaje. Hablabas ahorita de la importancia del lenguaje a propósito del lenguaje de señas, ¿no? Pero aquí en el espacio académico, sí, desde un canon, hay que decirlo, ¿no? Como muy duro, nos invitan como o hemos aprendido como a seguir como una lógica en el proceso como de construcción de conocimiento científico. Entonces, y ciertas pautas, pues, que nos van diciendo, mira, por acá va el título, por acá va el planteamiento, estos son los elementos o los componentes de un planteamiento de problema. Y en ese sentido son mis observaciones. Como ahorita también lo mencionaba la compañera que está moderando la mesa, siempre invitando para generar un diálogo con tu directora de tesis, con tu director de tesis, quienes te acompañan en este proceso.
Bueno, entonces, dicho lo anterior, me voy al documento, ¿no? Mira, desde un inicio, nuestro título es importante que no lleve punto final, ¿no? Son cuestiones ahí también de reglas, pues, no llevan ese punto, luego acostumbramos a ponerle altas y bajas, ¿no? En cada una de las palabras. También se sugiere evitar el uso de acrónimos, de siglas, en nuestro título. Entonces ahí veo como esos aspectos, ¿no? Acompañamiento para lograr acreditación en nivel básico a personas con discapacidad auditiva en INEA Xochimilco, ¿no? También en cada encabezado evitamos esos puntos, ahí en introducción también lo tienes, y se sugiere colocar un sangrado en cada párrafo, ¿no? Una sangría, una tabulación de 5 espacios. También observo que en la segunda página, al menos en el documento que a mí me llega, hay ahí una variación en cuanto a la tipografía, particularmente en el color, ¿no? En el color está gris en el resumen y acá, y lo demás lo tienes en color negro, ¿no? El objetivo, también sugiero ahí las tabulaciones, ¿no? Hay muchos espacios en el documento que me hacen llegar, son 12 cuartillas, yo me esperaba leer bastante y veo que realmente son 3. Y algo bien importante, yo no sé si sea cuestión también del formato de la institución, porque no veo ni citas ni referencias, ¿no? En tu documento. Eso es por un lado. Ahora, la forma el fondo, que es lo que más importa, ¿no? Sigo en el documento ahorita sobre tu presentación. En cuanto al fondo, fíjate que el problema de investigación es importante acotar esa temática de investigación, porque si bien hablas de educación inclusiva, de prácticas docentes, prácticas educativas, prácticas pedagógicas, acompañamiento, habrá que utilizar esta categoría con el título, o incluso cuando establecemos ese título que incluye la temática y el problema de investigación, ubicamos nuestras categorías clave, ¿no? De nuestro tema de investigación, ¿no? O sea, en ese tema de investigación que tú vas planteando, vamos respondiendo la pregunta de qué es lo que quieres lograr. En tus objetivos está claro que tu investigación pretende como no un nivel de descripción, de interpretación, sino un nivel de incidencia, de contribución, ¿no? Con esto, así es como lo vamos, hasta ese nivel estás llegando, ¿no? Como proponer, como a nivel de propuesta. Entonces, el verbo que utilizas en los objetivos es importante colocarlo ahí, colocarlo en este objetivo para que sea consistente con este tema de investigación y con esta pregunta de investigación que tú te haces, ¿no? Sigo revisando este documento, ¿no? En esta propuesta, dice, de mejora, busca que las personas con discapacidad ejerzan su derecho a la educación a través de un acompañamiento en su proceso educativo en INEA. Y en ese sentido, tus objetivos específicos es diseñar el recurso didáctico, diseñar un taller de sensibilización, y ahí no le colocas en el tercer objetivo específico, no colocas este verbo, ¿no? Nada más dices taller básico de lengua de señas mexicanas. Entonces sí es importante, en cuestión así de fondo, una vez que tenemos clara nuestra interrogante, nuestra pregunta de investigación, déjame, voy a tu documento por acá, que es conocer y reconocer la diversidad, pero realmente yo no ubiqué la pregunta de investigación. Ahorita con tu presentación me queda más claro tu proyecto, pero aquí sí no está la interrogante, la pregunta o incluso la hipótesis, ¿no? La hipótesis o la propuesta enunciada como tal, sino como objetivos, sí, pero no queda consistente con todo el planteamiento que haces en las 2 cuartillas que desarrollas. Entonces, de manera como muy sintética, mi propuesta y mi sugerencia sería en ese sentido, ¿no? Que pudieras, en esta delimitación de tu problema,
práctico y tu problema de investigación pudieras determinar este objeto de estudio, ¿no? Que al parecer es la gran categoría de educación inclusiva, desde la educación inclusiva, que te remites a dos autoras, ya en tu presentación ahora sí, y a la Ley General de Educación, desde el artículo 3, ¿no? Yo te invitaría para que en tu marco normativo legal, jurídico, ¿no? De actuación, que nos obliga incluso a la educación como un mandato, pues, de derecho internacional y derecho avalado por el artículo 3, desde ahí lo puedes estar enunciando, ¿no? Determinar este objeto de estudio que es la educación inclusiva. E incluso desde ahí también lo puedes estar argumentando para justificar por qué es importante entonces investigar este objeto de estudio y esto que piensas aportar también enunciarlo desde tu fundamentación. Estos objetivos, repito, para mí sí deben de tener consistencia con esta interrogante o la hipótesis o la propuesta o las premisas de tu investigación, ¿no? El marco teórico, yo entiendo que vas en primer semestre y por eso felicito tu trabajo, lo que nos estás compartiendo, me parece relevante lo que estás haciendo, pero sí es importante definir, por una parte, tenemos el marco normativo jurídico que forma parte de nuestro marco referencial de la educación inclusiva, pero también es importante cómo comprendemos y cómo nos ayuda la teoría de otros y otras que la han investigado para poder explicar la educación inclusiva, ¿no? En términos como lo estás manejando tú. Yo, por mi parte, te recomendaría revisar el trabajo de Roger Slee, ¿no? Que habla sobre la escolarización, la exclusión. Por ahí te compartiría para tener una mirada o una perspectiva social de la educación inclusiva, ¿no? Entonces, como un enfoque teórico que te pudiera ayudar. El desarrollo metodológico, con eso ya cerraría, nos da cuenta, y yo pienso que lo vas pensando muy bien, ahorita que lo platicabas, ¿no? Desde dónde lo piensas trabajar, pero sí la lógica sería como una reflexión, es la invitación que yo acostumbro a hacer, ¿no? Como una reflexión de epistémica y para qué este conocimiento que lo tienes muy claro ahorita en tu presentación, si bien en el documento no lo alcanzo a ver, pero en tu presentación lo dices muy claro, ¿no? Cuando haces una crítica a la hegemonía de la educación, ¿no? Y que excluye, pues, más que ser sensible y apelar a un principio de justicia de las diferencias en el aula, ¿no? Entonces, en la metodología se circunscribe a un posicionamiento epistémico, político y ético. Entonces, mi invitación sería, ya lo haces en tu presentación, pero sí elaborar un párrafo de este proceso reflexivo que haces y que lo colocas ahorita en la mesa en tu presentación. Yo hasta aquí dejaría mis comentarios y cerraría con una felicitación, Sandra Karina. Les sigo escuchando por aquí. Muchas gracias. Gracias, doctora. Pasamos con los comentarios del maestro Mar de la Rosa, por favor. ¿Qué tal? Muchas gracias. Profesora Emilia, creo que un gusto primero, la saludo a la distancia. Creo que usted está hasta el norte del país, ¿verdad? Por lo que escuchaba. Ay, sí, Omar, muchísimas gracias, maestro. Estoy acá en la región noroeste. Abrazo también. Un abrazo hasta allá para usted. Y creo que sus observaciones, y por supuesto, querida Sandra, muchas gracias por permitirnos participar en este importante momento. Creo que las observaciones de la profesora Cristina han sido muy puntuales y yo me sumo así a cada una de ellas. Intentaré ser muy puntual en algunas observaciones que, en función del trabajo que nos mandaron, identifiqué y que ahorita cotejando con tu presentación encuentro algunas divergencias, pero son mínimas y ahorita las comentamos. Título, acompañamiento para lograr acreditación, etcétera. Y esto también lo mencionas en tu objetivo general, que las personas con discapacidad auditiva ejerzan su derecho a la educación a través de un acompañamiento. ¿Quién va a ser el acompañamiento? Es decir, ¿quién va a ser el acompañante? Creo que es importante que nombres los sujetos que van a acompañar. Es un acompañamiento institucional, es un acompañamiento docente, es un acompañamiento de los padres de familia o de las autoridades. No sé si porque acompañamiento así en lo general
necesitamos nombrar, ¿no? Así, con claridad, los sujetos que van a acompañar. Bueno, no encuentro ni un bosquejo epistémico conceptual de la categoría acompañamiento. Creo que también es interesante que trabajes al acompañamiento, porque esta categoría, con esta categoría empiezas el título de tu trabajo, y en ningún momento das ni siquiera un destello de qué podemos entender por acompañamiento, ¿no? Y es importante por el lugar que ocupa en la estructura de tu proyecto esta palabrita, ¿no? Otra cosa. Mira, en el trabajo que nos hacen llegar en la página 2, casi al final, dice fundamentación conceptual, referencial y metodológica. Por medio del instrumento historia de vida, metodología cualitativa, lo cual se empleará con el fin de dar voz a las personas con discapacidad, etc. No sé si las palabras que utilizas para explicar esto sean las pedagógicamente las más acertadas. Yo soy de la idea, tal como lo menciona Carlos Escliar, a los sujetos no se les da voz porque las voces ya la poseen. No hay que darles nada. Yo soy más de la idea, como lo plantea Carlos Escliar. Hay que ir a donde están para escuchar lo que tienen que decir. Simbólicamente hablando, por supuesto, ¿no? Y entonces creo que lo que tú estás haciendo es ir ahí, en donde, o sea, ir a ellos para que a través de la historia de vida tú identifiques lo que quieres identificar. Ahora yo me pregunto, y creo que aquí es un asunto metodológico, técnicamente, ¿cuáles serán los instrumentos con los cuales tú recuperarás la voz de la persona sorda, que en consecuencia la gran mayoría de las veces es muda? Muy bien, entonces, ¿cuáles van a ser esos instrumentos? La historia de vida, la narrativa, lo biográfico y la diversidad es bien padre, bien la cosa es cómo en una persona que está incapacitada de lo verbal, ¿no?, puede recuperar su narrativa. Y eso es bien importante. No, o sea, yo no digo que no se pueda, ¿eh? No estoy diciendo que no se pueda. Al contrario, si hay que ser específico, cuál es, o sea, metodológicamente, cómo voy a recuperar eso que es fundamental, ¿no? Eso ya te lo había, respecto a tus objetivos, mira, tú les llamas objetivos específicos. El primer objetivo específico de diseñar un recurso didáctico en sí mismo es tema de trabajo por sí solito. No sé si sea específico. El segundo, donde dices diseñar un taller de sensibilización, también en sí mismo puede ser un trabajo en sí mismo, ¿no? No sé qué tan específico pueda ser. Ahora, el taller básico de lengua de señas mexicanas, creo que me quedaría también con la observación que decía la profesora, aunque no me cuadra muy bien cómo este taller básico puede formar parte de los objetivos específicos. Estamos empezando a leer un trabajo incipiente, así que seguramente en el transcurso se irán aclarando muchas de las cosas. A mí me parece importantísimo, y esto te lo aplaudo, que en esta misma página, en la página 3, en el último párrafo, la comunicación nos da la posibilidad de abrirnos a nuevas formas de pensar, de formar vínculos y de relacionarnos, etc. El papel que le estás dando a la comunicación en los procesos escolares me parece vital. Y eso lo aplaudo, y yo aquí te ponía muy bien, desarrolla este abordaje, pero después me acordé que pues este trabajo, bueno, esas anotaciones no las vas a poder ver, pero te lo digo en este momento. Muy bien, desarrolla este abordaje. Seré muy breve. Desde el ámbito al menos de lo sociológico, por allá, hace algunos años, algunas buenas décadas, Max Weber diría que la sociedad no está conformada por los hombres en sentido estricto, sino por las acciones sociales. Una acción social es lo que define a lo social, a la sociedad. Muy para acá después vendría Niklas Luhmann y diría, es que no es ni siquiera la acción social, es la comunicación. Un ente sin comunicación es simplemente una materia ahí acumulada, ¿no?, sin sentido, sin significación. Entonces, lo que hace a la sociedad, eso precisamente una sociedad humana, es la comunicación. Y me parece que el que tú recuperes este proceso de comunicación al interior de los asuntos escolares es bien interesante. Porque si una persona que está incapacitada de la escucha y del habla, ¿cómo se comunica? ¿Es escuchada? ¿No es escuchada?
cómo percibe la comunicación de los otros hacia, no, o sea, esto creo que aquí es algo bien interesante y muy valioso que puedes ir explotando como algo interesante en tu trabajo. En tus palabras claves hablas de educación inclusiva, barreras lingüísticas, diversidad, etc., ¿no? En el trabajo que me llega. Aquí me entra una duda, mira. El programa en el que estás inscrita, según lo leo, se llama Estrategias Pedagógicas para la Educación Intercultural, ¿correcto? Ese es, digamos, que el programa en el que estás cursando. Pero una de tus palabras claves es educación inclusiva. Entonces, mi pregunta es, educación intercultural, ¿qué es el nombre del programa que estás cursando? ¿Podemos entenderlo como sinónimo de educación inclusiva? Nada más esa es una inquietud. O si no, ¿qué es educación inclusiva? ¿No? ¿Y por qué esta temática de educación inclusiva es pertinente en un programa que habla sobre educación intercultural? Eso es, no sé si lo puedes resolver tú, o es una inquietud que a lo mejor está fuera tal vez del marco de eso, pero es algo que quería externar. ¿Qué otra? No hay bibliografía en el texto que me mandan, no encontré ninguna bibliografía. Ya al final tú mencionabas algunos marcos legales, etcétera. Yo te decía, en esa bibliografía que ahorita tú mostrabas al final de tu presentación, sí mencionas a Pablo Gentili, que habla sobre educación inclusiva, pero no encuentro, insisto, en tu diapositiva, no encuentro bibliografía o autores sobre acompañamiento, lo que te comentaba, historia de vida, qué autores, o desde qué autores tú vas a justificar esta metodología de historia de vida, ¿no? ¿A quiénes has leído que te permitan o que te ayuden a aplicar esto? En uno de tus objetivos hablas de recursos didácticos, es en el primer objetivo específico. Tampoco encontré en tu diapositiva una bibliografía que hablara sobre didáctica. Y creo que por lo que tú mencionas en este objetivo específico, creo que también es importante que exista un autor o autores que te respalden en esto. En las conclusiones que me llegan, las leí un par de veces y no encontré la idea que tú planteas en la conclusión de tu diapositiva. Calidad de la educación. Hablas sobre que deben tener calidad o que lograr la calidad de la educación o calidad en la educación que reciben las personas con discapacidad auditiva, si no mal recuerdo, ¿correcto? Ok, pero esa idea no aparece en las conclusiones que están en el texto. Me pregunté, el INEA es para formarlos en educación inicial, ¿no? Básica, pues, ¿ok? De acuerdo al marco de la nueva escuela mexicana, y de hecho, si no me equivoco, hasta se derogó aquello que decía que la educación tenía que ser de calidad por considerarse lo que ya sabemos que se considera, ¿no? Entonces, ¿cómo empatarías, por lo que leí en tus conclusiones, si la nueva escuela mexicana ya no cree, no considera que es pertinente hablar de calidad en la educación mexicana, porque sí es pertinente hablar de calidad en tu trabajo de tesis? Tomando en cuenta que vas a trabajar con sujetos que se están formando, aunque sea en un sistema distinto a, no sé qué palabras utilizar, pero no sé si me estoy dando a entender, ¿no? Y creo que era fundamentalmente esto, estimada Karina. Y pues nada, muchas gracias. Éxito en lo que viene. Es un tema relevante. Yo sí, es un tema relevante. Ojalá y pues podamos conocer el avance después de tu trabajo, porque en lo personal sí me gustaría estar cercano al desenlace, porque se me hace un tema muy, muy, muy interesante, pues, ¿no? Muchísimas gracias. Muchas gracias. Agradecemos los comentarios y continuamos con las presentaciones. La segunda a cargo del estudiante Daniel Quintero Jiménez, quien se encuentra cursando el primer semestre y nos va a presentar su trabajo titulado Estrategias Pedagógicas para favorecer el acceso a la educación secundaria en la Escuela Primaria República Argentina. Adelante, Daniel, por favor.
Si abres tu micrófono, por favor, y también ejecutar la presentación, porque vemos el PowerPoint. Ya está, perdón. Sí, el micrófono ya. Y la presentación, vemos el programa. ¿Le podrías dar la opción de presentar? Ay, es que ya está, disculpa. Lo recomendable es que cuando compartas o selecciones la opción de presentar, le des pantalla completa. Ah, espérame, entonces lo vuelvo a hacer. Sí. Ay. No me deja, perdón. Ahí está, perdón. Sí, ya vemos la presentación, pero ¿ya le seleccionaste la opción de abajo de presentar? Para que se despliegue la pantalla completa. Ay, no, no me sale. Está hasta abajo. Ay, no, es que no lo había hecho así. Ay. No. Oh. Ay, no, es que no me había salido nunca así. No. Ok, si gustas, así solo cuando Sí. estás exponiendo te posicionas en la diapositiva que estés explicando. Ok. Perdón, disculpen. Bueno, les decía, el contexto en el que tengo son estudiantes de sexto grado. Ellos se encuentran en una situación de desigualdad. Esto porque he observado, trabajo con sexto grado, que en los últimos años el papel que se le está dando a las mujeres, en específico a mis alumnas de sexto grado, es en la cual ellas empiezan a ser las personas que cuidan a sus hermanos. Entonces, esto se debe a que las familias, ambos padres trabajan y eso aumenta la disposición para que las niñas estén en esta situación. ¿Esto qué ocasiona? Bueno, ocasiona que los padres impriman el tránsito de la escuela primaria a la secundaria. Generalmente es una zona semiurbana, entonces pues los padres no están muy preocupados por la educación de sus hijos. Entonces, ¿qué pasa? Esto hace que limiten la educación de sus hijos. Generalmente he observado que de un 100% de mujeres, aproximadamente un 40% ya deja de estudiar el nivel de secundaria. Esto es porque valoran su participación en actividades del hogar que son inadecuadas para su edad. Generalmente, como les decía, se preocupan más por situaciones como el aseo de la casa, cuidar de los hermanos más pequeños. Entonces el papel de la educación pasa a un papel secundario. En objetivos, el objetivo general es evaluar estrategias desde la perspectiva de género y equidad intercultural que permitan a las alumnas de sexto grado Grupo A de la Comunidad de Concordia de Aquiles Cerdán continuar con sus estudios de educación secundaria. En los objetivos específicos tengo elaborar materiales. En este caso había escogido dos técnicas, entonces voy a elaborar materiales, elaborar los aprendizajes de estos contenidos y gestionar los permisos necesarios y evaluar los resultados. Aquí lo que tendría que hacer es elaborar estos materiales que les había dicho en un primer momento que son parte de una estrategia que es el sociodrama y evaluar estos aprendizajes. Aquí me mencionaban que tenía que tener un recurso en el que manejara cómo estaban mis alumnas al inicio en base a esta situación de desigualdad que ellas vivían, cómo se sentían ellas al no poder ser parte de la comunidad que participara en la educación secundaria. Aquí también me dijeron que tenía que gestionar algunos permisos. Esto es en primer lugar con la población objetivo,
y después con las madres de familia para darles alguna plática sobre las situaciones que se tendrían que llevar a cabo. Y lo más importante que sería evaluar los resultados. Al final de cuentas, lo que me interesaría es saber cuántas alumnas, después de todo lo que yo implemente, logran acceder a la educación secundaria. Como les había dicho, el contexto, pues tengo alumnas de sexto grado grupo A, de entre 11 y 12 años, pues la mayoría tienen aspiraciones de seguir estudiando. Algunas muestran mucha insatisfacción de no poder continuar con sus estudios. También se busca disminuir esa brecha de desigualdad y superioridad que se observa en mi contexto. Como les había dicho, como es una comunidad semiurbana, se observan todavía contextos de machismo, de mucha desigualdad hacia las mujeres. Por eso en este caso, perdón, mi comunidad son las mujeres. Justificación. La justificación para elaborar este tipo de estrategias es disminuir esta brecha de inequidad en el acceso a la educación secundaria. También respetando los puntos de vista y cosmovisiones que llegan a tener algunos padres respecto al papel que juega la mujer en la sociedad. También en lo que hago en la justificación es privilegiar el derecho a la educación de las mujeres. También es promover una equidad de género desde una perspectiva intercultural. También es estableciendo estrategias con un enfoque intercultural. En justificación, la metodología que utilizo es una de acción participativa. ¿Por qué? Porque me va a permitir acciones diseñadas previamente, valorar cada una de estas acciones. Los sujetos de estudio serán partícipes y ellos también podrán monitorear el proceso. Escogí esta metodología porque como es mi grupo, la población la tengo ahí disponible, entonces yo creo que la acción participativa es la que me va a permitir observarlos, porque no nada más voy a llegar y voy a observar a lo mejor el tiempo que me destinarían para desarrollar mi actividad, sino que tendría yo trabajar con ellos de manera cotidiana, ir viendo cómo van cambiando su perspectiva, no nada más tanto de las mujeres, sino también de sus compañeros, en este caso los hombres. Las técnicas para implementar la metodología son el sociodrama y el juego de roles. Yo escogí estas técnicas porque me van a permitir en un primer momento poner a los alumnos en una situación de que ellos representen esta situación de vulnerabilidad. Por ejemplo, a lo mejor alguna de mis alumnos va a representar el papel de un padre o alguna de mis alumnas el papel de una madre. Entonces, en base a ponerse en la perspectiva, cómo ve la situación su papá, a lo mejor podríamos tener algún cambio sobre la situación que ellos están viviendo las alumnas. Pues eso sería todo. Muchas gracias. Gracias, Daniel, por tu participación. Comenzamos con la ronda de retroalimentaciones. Doctora Emilia, por favor. Sí, muchísimas gracias. Sony, ¿verdad? Moderadora. Sí. Muchas gracias. Y muchas gracias también, Daniel, por tu presentación. Y a mí me gusta iniciar con agradecer y también felicitar, porque ahorita lo comentaba también el compañero Omar. Es un esfuerzo, es un proceso, pues, que implica mucha demanda de trabajo intelectual, y la escritura es muy compleja, pues. Pareciera como muy sencillo redactar 500 palabras y poder resumir lo que estamos haciendo y llevar de esta idea que tenemos de lo que queremos hacer a partir de nuestras propias prácticas. Te escucho, Daniel, que ahí trabajas en esta primaria. Entonces, ¿cómo nos hacemos, no? De esas herramientas, de esos elementos, ¿no? Que nos pueden ayudar teórica, metodológicamente a colocarlo en un documento, todo este proceso de trabajo, ¿no? Entonces, muchas felicidades por ese esfuerzo, muchas gracias por la presentación. Igual que con la compañera Sandra Karina, veo algunas diferencias en tanto al programa, cómo titulan tu proyecto y el documento que nos enviaste.
Sí, el documento que que me hicieron llegar a través de la carpeta en Drive se titula Estrategias interculturales para favorecer el acceso a la educación secundaria en la escuela primaria República Argentina. Sí, pero en el trabajo le llaman estrategias pedagógicas, lo mismo, para favorecer el acceso a la educación secundaria en la escuela primaria. ¿Qué me lleva pues a pensar esto? En aclarar nuestra categoría analítica. Y esa es una situación compleja y complicada, porque estamos hablando de delimitar, o sea, toda esa gran idea que tenemos, ¿cómo la vamos delimitando en un tema, en un objeto de estudio? ¿Cómo lo vamos delimitando y articulando y vinculando con marcos referenciales muy amplios teóricos? Desde la interculturalidad, desde la educación, ¿cómo lo vamos articulando? Para mí, empiezas con una pregunta y eso me parece genial, ¿no? Siempre tener una pregunta, la pregunta sintetiza el problema de investigación. Ese planteamiento de problema que luego empezamos a escribir en 3 cuartillas, ¿no? Máximo 5 cuartillas. A ver, este es el problema práctico, el que tú vives en tu cotidianidad, y este es el problema de investigación en el marco de este posgrado de especialidad, ¿no? En interculturalidad. Leo la pregunta: ¿cómo se puede cambiar la situación de desventaja, desigualdad, subordinación y presión que viven las alumnas de 6º grado que les impide seguir, ahí es importante la sintaxis, que les impide continuar la educación secundaria, ¿no? Entonces sí podrías ajustar ahí la pregunta para que quedara como todavía más precisa, sin ambigüedades. ¿Qué es? Y que esa pregunta refleje esto que tú te planteas desde el título, ¿no? O ya sean estrategias pedagógicas o estrategias interculturales. Esa pregunta, ese título que utilizamos representa el tema y el problema. Entonces, la pregunta, si sintetiza el planteamiento del problema, ¿qué te estás preguntando, no? Acá al final lo pones. Bajo un enfoque o desde una perspectiva de la interculturalidad. Ahí le colocas la equidad, ¿no? En el ciclo escolar 2024-2025. Tienes muy claro, o sea, que es la temporalidad en este ciclo del 2024 al 2025. Tienes muy claro las personas, participantes, colaboradoras, co-constructoras, dependiendo de tu perspectiva epistemológica, ética y política, informantes clave, muestreo, lo pongo entre comillas, ¿no? Lo tienes muy claro. Me parece que son colaboradoras, co-constructoras por tu metodología, investigación, acción participativa, ¿no? Entonces, que viven las estudiantes de 6º grado, ¿no? Aquí le colocas alumnas, entonces sí tienes claro estos aspectos que luego nos sirven en cuanto a determinar el contexto, ¿no? Ahí tienes en esta escuela, el tema es el que queda algo ambiguo por el título y por el problema, ¿no? O sea, por esta pregunta, ¿cuál es el problema? Desventaja, desigualdad, subordinación. Luego, fíjate, te lo platico, Daniel, luego queremos querer cambiar el mundo. Estoy infiriendo a partir de tu metodología, ya me dice mucho de ti, ¿no? O creo que me dice mucho de ti, nos das pistas. Entonces, queremos cambiar todo, queremos cambiar mucho, y está muy bien, ¿no? Es como un horizonte, es como la utopía. Voy a retomar la perspectiva interculturalidad crítica de Catherine Walsh, ¿no? Catherine Walsh nos habla precisamente de cómo la interculturalidad crítica tiene un horizonte emancipatorio, es un proyecto político, es un proyecto, ¿no? Que lo vamos a ir caminando, que lo vamos a ir construyendo. Entonces, yo te invitaría para que ese problema lo puedas todavía delimitar aún más. En tu narrativa, yo te escucho que te preocupa algo como muy concreto. Tú le llamas la desigualdad en la que viven las mujeres, ¿no?
también habrá que pensarlo, ¿no? O sea, y reflexionarlo. Los padres no están preocupados por sus hijas. Quién sabe, ¿no? En la mesa de ayer también dialogábamos de las condiciones, creo que por ahí van, estas condiciones que atraviesan el ser mujer. Está relacionado, lo sabemos pues, con aspectos estructurales como económicos, ¿no? Como el lugar geográfico donde vivimos, entre otros aspectos que nos atraviesan, ¿no? Entonces, yo te invitaría para que reflexionaras bien sobre ese problema que ya lo enuncias, que son las desigualdades. Entonces, dicho esto, pudieras cambiar o pudieras ajustar esa pregunta, que esta desventaja, estas desigualdades, esta subordinación, esta presión, que yo lo entiendo como el poder, a ver, ¿qué categoría más amplia te permite articular estas, vamos a llamarles subcategorías, ¿no? ¿Cómo le llamarías a todo esto? Porque en tu trabajo, aquí lo subrayé, en tu trabajo hablas de perspectiva de género, violencia, desigualdad de poder y niñas, ¿no? Y el papel de la familia y la escuela en esta subjetivación de las niñas para tomar decisiones, ¿no? De continuar, ¿no? Entonces, a ver, ¿cómo piensas esto, no? ¿Cómo lo piensas? Es mi sugerencia, es un trabajo de mucha reflexión, pero ya tienes la pregunta y eso me parece un gran paso. Hace un momento le comentaba también a Sandra Karina, cuando nos hacemos entonces la pregunta, la gran interrogante que va guiando nuestro trabajo, en este primer momento, entendiendo que tu proyecto va a una maestría, va a un doctorado, va a un postdoctorado, un proyecto de investigación, de toda una línea de investigación que vas a estar desarrollando si te decides dedicarte a esto, ¿no? Entonces, empezamos con una pregunta, a ver, y la vamos ampliando. Nos puede dar pistas tus objetivos. Sí, tus objetivos nos hablan, ya los objetivos, entendiéndolo como esto de, a ver, ¿y cuál es ese gran propósito de mi investigación? De esto que me pregunto. ¿Cuál es ese propósito? ¿Cómo beneficia, cómo beneficiar, cómo implementar, ¿no? algunas acciones, algunas prácticas en lo cotidiano, desde el espacio escolar, para hacer posible, para posibilitar otros caminos, otras vías de trayectorias, ¿no? de vida de las niñas, de esta secundaria, de esta comunidad, ¿no? Me parece que tu preocupación está por ahí, por estas variables o estas grandes categorías que enuncias, ¿no? De las violencias, de las niñas, de la familia, de la escuela. Entonces, sí, los objetivos tendrían que, fíjate, si decimos, si tú te estás preguntando cómo se puede cambiar o cómo, yo te sugeriría cómo podemos incidir, cómo podemos promover, ¿no? Desde una perspectiva de la interculturalidad, ¿no? Esto que tú vas a ir acotando, ¿no? Como gran problema. Yo te sugiero repensar para que sea consistente lo que te preguntas con estos objetivos, ¿no? Estos objetivos son acciones, los objetivos son acciones que nos van ayudando a alcanzar esa gran pregunta, quizá a responderla, describirla, explicarla o incluso transformarla, ¿no? O retransformarla o deconstruirla, otra vez dependiendo nuestra perspectiva epistémica, ¿no? Entonces, yo entiendo que tú vas más hacia esta transformación, ¿no? Por la metodología. Entonces, evaluar las estrategias como primer objetivo, me parece que tus objetivos, voy a hablar de los verbos, de la forma de redactar nuestros objetivos, ¿no? Tendría que ser un verbo como proponer, ¿no? Como contribuir, como un verbo que nos ayude incluso a analizar estas realidades, estas narrativas que viven en la cotidianidad de la escuela las niñas, precisamente por tu método, ¿no? Por este método, que el método
se sustente en esta perspectiva epistémica de ¿y para qué quieres construir conocimiento o aplicar conocimiento científico, no? Que implica la colaboración de participantes en esta investigación, acción participativa, para abordar ese problema o ese desafío y que nos permita mejorar esas realidades, ¿no? De manera colaborativa, acompañando los procesos, como bien atento en tu caso, Daniel, del proceso y la enunciación de las problemáticas que viven las niñas. Entonces, los primeros objetivos sería ese, como conocer, identificar, analizar, escuchar, ¿no? Estas realidades, estas narrativas que viven las niñas bajo esta problemática que tú ubicas, ¿no? Con este propósito de mejorar estas condiciones o estas desigualdades o estas violencias en las que viven. Hay que pensar muy bien eso que tú estás queriendo incidir, como una cosa, porque luego queremos hacer mucho y ahí es donde, ¿cómo la defino? Porque todo lo que decimos lo vamos a tener que definir. Entonces, yo sí te invitaría para que pensaras en estos objetivos específicos de elaborar los materiales para cumplir el objetivo general. Pues, ¿qué materiales vas a elaborar? Desde un enfoque de interculturalidad, ¿cómo elaboramos estos materiales, ¿no? Esta interculturalidad que si bien se está promoviendo desde la nueva escuela mexicana, incluso desde el artículo 3º, a ver, ¿a qué abona esta interculturalidad, no? ¿Tipo relacional, funcional o una interculturalidad crítica? ¿Desde qué interculturalidad estás hablando tú? ¿Cómo vas a gestionar? Fíjate, el último objetivo que habla sobre evaluar los resultados de las actividades propuestas para comprobar el cumplimiento del objetivo. No sé, para mí sería como más desde una lógica de la metodología de investigación-acción, incluso desde cómo te sitúas desde la observación participante, cómo sistematizar esto sociocultural desde tu rol también como profesor. Así lo entiendo, ¿no? Entonces, ¿cómo sistematizas estas experiencias? Ahí hay muchos aportes desde Latinoamérica, Falsborda, Paulo Freire, ¿no? O sea, estas aportaciones para poder hacer este trabajo. A ver, déjame si tengo por ahí alguna notita más. Pues de forma serían muy parecidos a los de la compañera, ¿no? Sí, no sé si en las pautas que les brinda la institución les solicitan referencias, citar, elaborar a lo mejor un esquema de tu marco teórico, ¿no? Y no mucho, porque luego también una cosa es la revisión de literatura especializada y otra cosa es el marco teórico. La revisión de literatura nos permite ubicar aquellos documentos que se parecen a eso que queremos hacer o que contrastan con eso que queremos hacer. Sí, a lo mejor 25, 20 artículos que pudieras revisar y empezar, mira, ¿quién lo hace? ¿Dónde lo hace? ¿Cómo lo hace? ¿En qué teoría se basa? Y empezar a contrastar, ¿no? Para que tú digas, ¿sabes qué? Desde la investigación-acción, así lo están haciendo en otros lugares y esto es el marco teórico. Eso que me ayude a explicar, eso que quiero favorecer, que quiero promover estas otras formas, ¿no? Desde la interculturalidad para favorecer estas trayectorias, estas líneas de trabajo, ¿no? De las niñas en esta comunidad. Hasta aquí dejaría mis comentarios, pero estoy a tus órdenes, Daniel, igual con Lorena, que parece que ya se tuvo que retirar, pero estoy a tus órdenes, algún correíto, algún contacto, y te puedo compartir material, podemos seguir charlando, ¿no? Que bonita tarde y te sigo escuchando. Gracias, doctora. Rosa. Continuamos con los comentarios del maestro Omar de la Rosa, por favor. Y Daniel, qué bueno que no estoy en tus zapatos, man. Te acabo de poner una tarea bien buena la profesora Cristina. Y creo que todas las anotaciones que hizo la profesora Cristina son más que pertinentes, ¿eh? Yo no alcancé a darle una lectura tan profunda a las 2 hojitas que descargué, pero ahorita que le escucho, no, pues qué interesante, oiga, qué interesante todo lo que usted observó, en verdad, qué interesante.
Yo abonaré con lo que alcancé a identificar, estimado Daniel. De inicio te felicito también por el trabajo, el esfuerzo, la intención. Por lo que entiendo, eres un profesor que ya está en ejercicio, ¿correcto? ¿Sí? Entonces, Sí, así es. Sí, ¿verdad? Entonces, el que Sí, como profe estés, o sea, el que como profe estés problematizando tu aula, tu contexto, pues es algo muy padre, pues, ¿no? O sea, está bien, que a todo dar que lo hagas. Mira, en la pregunta, ¿cómo se puede cambiar la situación de desventaja, desigualdad, etcétera? Yo te preguntaría, ¿cómo vas a entender el concepto de cambio? Sobre todo desde un autor muy particular, y usted es simplemente un apunte, pues no es, no es que lo tengas que entender desde aquí, simplemente a mí me vino a la mente esto. Popkewitz, Thomas Popkewitz. Thomas Popkewitz es una distinción entre cambio y transformación. Popkewitz va a entender el cambio como ruptura nada más. Y después de la ruptura puede venir la reforma o la transformación. Entonces, tu pregunta dice, ¿cómo se puede cambiar? Si yo entiendo el cambio desde la postura de Popkewitz, lo único que pensando desde esa lógica, tu pregunta me invita a pensar que a ti solo te interesa la ruptura. Pero después de la ruptura, ¿qué? No sé si me explique. O si tú por cambio estás entendiendo transformación. ¿Voy bien? Entonces, si cambio es sinónimo de transformación en el marco de tu estructura categorial, conceptual, justifica, desarróllalo en el momento en el que lo tengas que desarrollar, ¿no? Si va a haber una distinción, es importante entonces que plantees las distinciones, conforme a esas distinciones vayas reestructurando los conceptos con los que tú vas nutriendo tu propia narrativa cuando vas redactando el informe, ¿no? Bueno, la otra, me parece y que hay que trabajar metodológicamente, se va a ir desarrollando, por supuesto, pero creo que tú puedes entrarle sin problemas y nombrarlo así con todas sus palabras, investigación-acción. Los aportes de la investigación-acción creo que son, valga la expresión, entra como, o sea, queda esta forma de abordar y de analizar, de problematizar la realidad desde los postulados de esta mirada metodológica, es la investigación-acción. Creo que en este momento se ajustan a lo que tú estás haciendo, a tus intereses. Y entonces, desde la investigación-acción voy a hacer esto, aquello, tas. Pero para que puedas decir así, con todas sus letras, que desde la investigación-acción van a ser tus actuares como investigador, pues entonces hay que leer la investigación-acción, qué dice, cómo se estructura, etcétera, etcétera. Porque la investigación-acción tiene como fundamento sustantivo la transformación. Y además la transformación deviene del trabajo que hace el investigador en comunidad. Y eso es lo que tú planteas en estos 3, 4 párrafitos, que tú con tus alumnas y todos los agentes involucrados, dije, esto es investigación-acción, solo que no lo está mencionando. ¿Por qué no lo menciona? Muy bien. Otra, no sé, ahora pensando en que tienes esta intención de transformación, etcétera, no sé si el sociodrama puede entenderse o si el sociodrama sea suficiente para que tú construyas un dispositivo transformador o un dispositivo para el cambio. Es en donde no termina, escuchándote, y es donde no me termina, o sea, donde no termino de ubicar la importancia, la relevancia del sociodrama. Ojo, no es que no la tenga, o sea, no estoy diciendo que no la tenga. Lo que no me queda muy claro es cuál es la potencia que tú encuentras en el sociodrama como dispositivo para la transformación en el marco de la temática que a ti te interesa. Muy bien. A lo mejor ahí tendrías que entonces trabajar. Ya ahorita la profesora Cristina mencionaba uno de los grandes de la didáctica crítica, Paulo Freire. Tal vez desde los postulados de la didáctica crítica de Paulo Freire tú puedas justificar el sociodrama. Muy claro, pero ya desde una mirada didáctica crítica muy particular. Y entonces uno ya quedaría, pues cámara, sí, ya entendí por qué es sociodrama y no otra cosa. Voy bien. Espérame. Ahora, creo que era esto, y una última. Yo aquí la acabo, mira, en la pregunta está la intención y aquí viene una inquietud que
creo yo, sí tendrías que ponerte a pensar, a reflexionar de manera así con calmita. Esto que tú pretendes, que está enmarcado en la perspectiva de género, ¿será posible solo desde la escuela? ¿O tendrías que pensar en otros frentes? Si tú crees que esta intención que ya está muy clara en la pregunta, se puede lograr desde el aula, bien. Y si no, porque cuando hablamos de perspectiva de género, la profesora ya lo decía, entran una serie de elementos socioculturales, hasta económicos, políticos, que escapan a las posibilidades de la escuela. Muy bien, ¿no? Una cosa es de que las niñas quieran estudiar y otra cosa lo que las estructuras socioeconómicas, políticas, regionales, estructurales, globales, etc., digan. Entonces, ¿cuál es, hasta dónde sí es posible la injerencia como profesor en una institución escolar y hasta dónde pues, ya tenemos que pensar en otros frentes porque lo que se logró en la escuela quedó corto? Y creo que esta pregunta es la que debemos enfrentarnos a aquellos que tenemos en la mira que las cosas funcionen de manera distinta como están funcionando, ¿no? Algo así yo podría decirte, estimado Daniel, yo aplaudo pues de igual manera el trabajo, muy interesante, por supuesto, y más por las coyunturas en las que nos encontramos en pleno siglo XXI. Este es un tema pertinente por sí mismo. Entonces, pues, ánimo a seguirle echando candela y ojalá que también en un futuro podamos conocer cómo fue el avance, que seguramente será exitoso de esto que estás ahorita apenas iniciando. Muchas gracias. Muchas gracias. Agradecemos sus comentarios y pasamos con la última presentación de la mesa a cargo de la compañera Sandra Morales Bárcenas, quien está cursando el primer semestre y nos presentará su trabajo titulado La situación de los y las estudiantes con discapacidad psicosocial en las universidades de la Ciudad de México. Adelante, Sandra, por favor. Ok. ¿Ya se ve la presentación? Sí. ¿Sí cambia? Sí, ¿verdad? Sí. Okay. Bueno, comienzo. Me voy rápido para intentar abarcar todo. El tema es la situación de los y las estudiantes con discapacidad psicosocial en las universidades de la Ciudad de México en el 2024. Las preguntas de investigación de las que parto es: ¿qué información hay sobre el estudiantado universitario con discapacidad psicosocial? ¿Cómo se concibe esta discapacidad desde la universidad? ¿Y qué herramientas están brindando estas instituciones en la Ciudad de México para los y las alumnas con discapacidad psicosocial? A partir de ahí se creó este objetivo general, que es visibilizar la discapacidad psicosocial, reconocerla, comprenderla y tener mejores estrategias para la inclusión de estudiantes con esta discapacidad en la universidad. Bueno, la construcción de este objetivo fue a partir de un planteamiento del problema que fue a partir de una búsqueda de información exhaustiva, porque pues me di cuenta que hablar del estudiantado con discapacidad psicosocial en las universidades de la Ciudad de México era pues entrar en este embudo de encontrar en dónde están estos estudiantes. Por lo tanto, los niveles de investigación son de tipo exploratorio y se pretende llegar hasta el nivel descriptivo. Se realizó una revisión bibliográfica y documental donde se recuperaron una serie de datos y estadísticas sobre la discapacidad psicosocial en las universidades de la Ciudad de México y donde vemos que la mayor parte de esta discusión se está dando en los congresos. A partir de ahí, se propone estas consideraciones de aproximación teórica a partir de la interculturalidad, que finalmente es el tema que nos atañe y que nos trae aquí a la especialidad. Por lo tanto, planteo una propuesta de aproximación a partir de la interculturalidad y de manera tangencial, pero pues no menos importante, se ha construido este mapa del geoestado de publicaciones académicas respecto al tema. ¿A qué contexto se dirige la propuesta? Bueno, de acuerdo a Núñez, del total de estudiantado universitario de la Ciudad de México, solamente 1.2% tiene discapacidad. Sin embargo, en ese 1.2% pues incluyen a la discapacidad auditiva, motriz, intelectual, visual y psicosocial. Por tanto, pues tenemos que ver que en dónde, yo me preguntaba, ¿en dónde están estos estudiantes? ¿En dónde los puedo encontrar? O si hay algún dato sobre ellos. Bueno, es a partir de los hospitales. Precisamente
y en especial del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, en donde me doy cuenta que ahí se tiene un registro, una base de datos del total de estudiantes que indicaron ser de universidad, y en el 2023 acudieron 203 estudiantes universitarios a este instituto. Y como vemos, pues es un abanico más amplio de posibilidades al hablar de una sola discapacidad, como es la psicosocial, en este caso las clínicas a las que se derivaron a estos alumnos, más allá de pues este 1.2% que nos proponen otras estadísticas. También, ¿qué se está hablando y desde dónde se está hablando del tema en las universidades? Bueno, Claxo, UACM y Ibero tienen esta serie de encuentros de saberes y sentipensares de la discapacidad en América Latina, que recientemente tuvo lugar, y la UNAM también, desde la Escuela de Trabajo Social, ha hablado sobre el tema de discapacidad psicosocial, si bien no en universitarios, sí en otro tipo de comunidades con las que ellos trabajan. Es a partir de aquí donde yo hago esta propuesta de aproximaciones teóricas a la discapacidad psicosocial desde la interculturalidad. Yo me doy cuenta que, bueno, finalmente estos dos grandes temas, discapacidad psicosocial e interculturalidad, están atravesados por conceptos dinámicos como el de la cultura, la identidad y la identificación. Yo lo que propongo es, a lo mejor, tratarlos a partir de este giro sensorial y afectivo propuesto por David Howes y Olga Sabido, donde se consideran a los sentidos, las emociones y los afectos en esta apertura del campo de los estudios culturales. Así, podríamos hablar de estudiar la discapacidad psicosocial a partir de la interculturalidad funcional y a lo mejor ahí sí hablar de la inclusión educativa tipo Budiensko, que hablan sobre las políticas, las culturas y las prácticas educativas. Y esta es la línea en la que yo me quiero inscribir, la discapacidad psicosocial a partir de la interculturalidad crítica de Catherine Walsh. En ese sentido, la interculturalidad crítica sería un proyecto social político con tres características. Uno, la ruptura con la hegemonía de una cultura dominante y subordinada. Dos, una base de una identidad individual. Y tres, un proyecto que construye desde la subalternidad. Y es precisamente desde la subalternidad en donde se han llevado a cabo pues todos estos movimientos y estas posturas para a lo mejor ya no hablar de discapacidad psicosocial, pero sí de otros términos y definiciones como otredades mentales, neurodiversidad, o a partir de rescatando este movimiento de activismo del orgullo loco como una redefinición de la palabra locura, o también pues tomar el concepto de diversidad psicosocial. Bueno, a partir de ahí he realizado este geostado de la cuestión de discapacidad psicosocial en la Ciudad de México desde la academia. Yo lo que meto aquí son los artículos que he encontrado que hablan sobre la discapacidad psicosocial en universitarios en la Ciudad de México. Y a la fecha me he encontrado 11 artículos, cuando se mandó el resumen eran 6, ahora ya son 11, pero donde solamente uno de ellos en específico hablan de la palabra discapacidad psicosocial. Y ese es realizado por la doctora Gabriela Castillo y la maestra May Romero, de quienes cuento con la fortuna de que sean mis asesoras con el comité. Y bueno, ¿qué es lo que sigue como para este segundo semestre? Pues ya que se logró como este abordaje teórico, a lo mejor ya hablar de esta metodología de donde nos vamos a inscribir, desde el enfoque cualitativo, y a mí me gustaría emplear la investigación acción participativa, que es precisamente el planteamiento de Falsborda, y rescatando el activismo que hay en esta metodología, en donde el estudiantado universitario sea partícipe de la construcción de una manera de visibilizar la discapacidad psicosocial. Sin embargo, por cuestiones de la especialidad, quizá por el momento se hagan alguna serie de entrevistas en donde se rescaten opiniones, experiencias y conocimientos, pero sobre todo pues hacer este acercamiento con el estudiantado. De esta manera, para ya hacer estos cortes espaciales y temporales, donde se planea pues precisamente hacer este ejercicio en la Universidad Rosario Castellanos, ya con este bagaje que tenemos, que es de donde se está hablando de una discapacidad psicosocial. Este es el cronograma como del siguiente semestre, donde básicamente es esto, es buscar el diálogo con la comunidad universitaria, generar los guiones de las entrevistas y hacer todas estas actividades, y continuar pues con la revisión de estos artículos del mapa del geostado para realizar algún análisis. Consideraciones finales, bueno, que existen múltiples percepciones de la diversidad psicosocial, que este concepto de la discapacidad psicosocial es de orden teórico para descubrir una realidad más compleja,
la siguiente interrogante es esa: ¿cómo lograr un acercamiento con la comunidad de tal manera que todos y todas se sienten representados? Teniendo en cuenta que el objetivo principal es visibilizar a la discapacidad psicosocial a partir del estudiantado, rescatando la importancia de los colectivos y el activismo. Y bueno, quiero finalizar con esta frase del Movimiento de Vida Independiente: nada sobre nosotros y nosotros. Y en esta misma narrativa del activismo y visibilización de la comunidad con diversidad psicosocial, quiero señalar que yo misma tengo un diagnóstico de trastorno bipolar y quiero dar cuenta que también estamos en estos espacios que nos brindan instituciones como la Universidad Rosario Castellanos. Gracias. Muchas gracias, Sandra, por tu participación. Comenzamos ahora con la ronda de retroalimentaciones finales. Doctora Cristina, por favor. Sí, muchísimas gracias. Muchas gracias, Roni. Gracias, Sandra. Sandra, mira cómo vamos a cerrar pues ya viste un poquito, ¿no? Como este tono de retroalimentar es acompañar, ¿no? Es acompañar y el acompañamiento, pues con base a las experiencias, ¿no? Ya como por lo que trabajamos, por lo que estamos haciendo, por nuestras propias historias de vida, ¿no? Entonces, igual que felicitar a la compañera, el compañero que te precedieron, yo ¿qué es lo que encuentro? Encuentro en tu trabajo, pues un trabajo muy avanzado, muy avanzado, tanto en el documento como lo que ahorita nos compartes. Estás en primer semestre, concluyendo tu primer semestre. ¿Cuánto dura el programa? Tengo esa duda. No me metí a ver la ruta crítica. ¿Cuánto dura el programa de especialidad? 1 año. 1 año. Sí, yo me imaginé que 1 año. Entonces, mira que luego, se lo decía Arturo también hace un momento, luego queremos hacer cosas como muy... a Daniel, discúlpame, te cambié el nombre, ¿eh? Sí, ¿verdad? Daniel, discúlpame. Sí, así es. Sí, le compartía, ¿no? Queremos hacer cosas muy grandotas por esta emoción, ¿no? Y cada quien pues revisar, es parte de la factibilidad de diseñar proyectos, ¿no? A ver, oye, ¿y cuánto tiempo tengo? ¿Y en qué condiciones estoy para llegar a buen puerto esta propuesta? Entonces, fíjate que a mí me parece, igual que a Daniel, que ya se dedica, y también la compañera Sandra Karina, que trabajan en esos espacios, tú como estudiante, y ahorita al cierre nos platicas y nos compartes un poquito también de tu historia, ¿no? De este lugar de enunciación, de este locus de enunciación que hablábamos. Entonces, es importante delimitar, o sea, pensando, yo le digo a un estudiante que acompaño en la maestría, le digo, mira, hay que pensar, y disculpa la analogía, pero como una camisa de fuerza el tiempo. El tiempo nos dice, mira, por más mente positiva y demás, el día tiene 24 horas, dormimos, trabajamos, estamos en la escuela, y también es importante cuidarnos, muchísimos aspectos, quienes tenemos familia, diferentes historias y diferentes realidades en las que estamos circunscritas como personas. Entonces, ahí me parece que tu trabajo está muy completo. Ahora que te escuchaba, decía, ya lo tiene. Veo esas diferencias en cuanto al, por ejemplo, el documento que nos comparten, que nos hacen llegar. Tú hablas de una técnica, de una metodología de investigación-acción. No, perdóname, de una metodología de etnografía virtual. Sí, entonces lo que nos reportas con ahorita en el cierre de este primer semestre, me parece que es lo que hiciste, ¿no? O sea, trabajaste desde la etnografía virtual. Yo me quedaría, y yo te sugiero que lo platiques también con tu director de tesis, yo me quedaría en eso, o sea, porque ahora nos planteas investigación, acción participativa, y empezaron a surgir muchas preguntas que igual no vienen en el documento, pues dije, ay, caray, por eso hacer este paréntesis y preguntarte, oye, ¿dura 1 año? Para confirmar mi hipótesis, ¿no? De si dura 1 año,
pensar la lógica, el trayecto que vas a diseñar metodológicamente hablando, ¿no? O sea, entonces mi sugerencia es que te quedaras hasta ahí, porque ya lo tienes. Ahora, quizá ampliar un poquito esa búsqueda y esa representación geográfica del trabajo de etnografía virtual y desarrollarlo, ir construyendo. Les van a pedir, me imagino, que un documento para colocarlo en el repositorio, una tesina con ciertas características. Entonces mi sugerencia sería por ahí, ¿no? O sea, a ver, bajar y ahorita lo que nos presentas de la investigación acción participativa me parece muy padre. Tú lo valorarás, tú lo revisarás con quien te está acompañando en la dirección de la tesis, de tu trabajo terminal, pero sí habrá que revalorarlo, ¿no? A mí realmente me parece que vas construyendo todo este marco teórico, como bien lo compartías, este documento de Claxo, que por acá tomé nota, sobre saberes y sentipensares de las discapacidades. O sea, me parece que ese documento te da muchísimas pautas para posicionarte, como bien lo decías, desde la interculturalidad crítica, ¿no? Desde este proyecto y desde las subalternidades. Entonces, tienes claras tus categorías, lo haces, el título ya es, no sé si otra vez desde los binarismos, ¿no? Los, a lo mejor esta posición también más disruptiva, a lo mejor colocar otra señal, otro signo lingüístico, ¿no? De que más de las diversidades LGBTIQ+, ¿no? Las nos quedamos en el binarismo, pues, que igual es incluyente y es desde la diversidad y respetuosos de la diversidad, respetuosos, pero habrá que repensarle por ahí, ¿no? La situación de los y les estudiantes con discapacidad social en las universidades de la Ciudad de México, o sea, el título ya nos dice cuál es o sea, ya se infiere, pues, la problemática. Fíjate, yo cuando hablabas sobre esta discapacidad psicosocial desde la diversidad psicosocial, lo anoté tan rápido que no identifico, no entiendo ni mi letra, ¿no? Las neurodivergencias, el orgullo loco, no sé si lo anoté bien, otredades, mentes y otredades o mentes, otredades de mentes. A mí se me hace bien interesante toda esa forma de nombrar las diversidades, ¿no? O sea, fíjate, a mí me gusta mucho remitir, porque, bueno, mi formación inicial es en psicología. Entonces, siempre esa disciplina de la psicología me mueve mucho, pero desde la salud comunitaria, desde la salud sociocomunitaria. Entonces, ¿cómo nos vamos abocando desde acá, desde Latinoamérica, con Maritza Montero, por ejemplo, ¿no? Con Marisela Montenegro, pero sin duda, quien es, vamos a llamarle así como caballito de batalla, pensando un poquito en el ajedrez, es Martín, estoy buscándolo por aquí a ver si tengo algún texto, no lo identifico, pero nos hablan de la participación comunitaria, critica los modelos médicos tradicionales, aporta más perspectivas culturales, contextuales, situadas, y desde luego tienen un enfoque de resistencia de las subalternidades de justicia social, ¿no? Estoy buscando los textos de Martín, no lo tenía por acá, porque ahora que lo presentas me das como otras pistas, ¿no? Bien interesantes de tu marco teórico, que si bien empezamos a ubicarnos ahorita yo te decía con Maritza Montenegro, pero para llegar a esto siempre partimos de la psicología, de la mirada de la psicología crítica, ¿no? Las aportaciones de Martín Baró, de la psicología comunitaria. Tuve la oportunidad de acompañar a estudiantes de psicología de la salud en El Salvador, donde se fue a vivir Martín Baró, ¿no? Como psicólogo social, pues hace una aportación bien rica de la psicología, ¿no? De la psicología política, de la concientización, de una psicología desde el sur,
desde psicologías que señalan, denuncian, incluso enfrentan la violencia política a partir de estas políticas de la salud mental, ¿no? Y desde luego reconoce la importancia de estas identidades culturales en la salud mental, ¿no? Y estos procesos de resistencias también de las comunidades, que con eso cierra tu trabajo, ¿no? Hasta este momento, como proyecto de la subalternidad, retomando otra vez a Catherine Walsh, desde la perspectiva intercultural crítica, ¿no? Enfatizas la participación con esta investigación. Entonces, más que darte como algunos comentarios del documento, que me parece muy completo, o si incluyes tus citas, incluyes tus referencias, tu título es concreto, es preciso, no hay ambigüedades, ahí está la discapacidad psicosocial. Habrá que pensar, ¿no? Incluso si hay una crítica de la discapacidad, ¿no? Desde todo esto que has encontrado, a lo mejor regresar al título para enunciar esta crítica o para denunciar esta crítica que haces. A mí me parece muy completo tu trabajo, ¿no? Nos dan muchas pistas y nada más cerraría retomando lo que te decía, pensar y revalorar si llegas a la investigación acción participativa o por la factibilidad del tiempo, el factor tiempo. Dice, ¿sabes qué? Mejor sistematizo. Está genial este mapeo que estás haciendo, porque, fíjate, a mí me dicen, nosotros estamos desde el 2012, estoy aquí con un colega, desde el 2012 estamos trabajando la interculturalidad. Acá en Mexicali, Baja California, donde estoy, lo empezamos a trabajar desde la interculturalidad crítica con Catherine Walsh desde el 2015. Desde el 2015, o sea, desde el 2012 estamos en la interculturalidad, nos empezamos a acercar a autores clásicos como Aníbal Quijano, Walter Mignolo, no, pero acá desde en la Autónoma de Baja California hasta el 2016 empezamos a abordarlo desde Catherine Walsh, y ahora en pleno 2024 nos dicen que es una moda, ¿no? Y claro, son las resistencias de la disputa también de la educación, ¿no? Porque o sea, no es una moda, pues es todo un movimiento que está ahorita encontrando esta coyuntura, y vamos a decirlo, esta coyuntura política, ¿no? Pero que está situada en Latinoamérica y en el sur, ¿no? Y desde el sur y con el sur. Entonces, pues hay mucho trabajo, pero yo me quedaría incluso, fíjate qué interesante, no había visto tus palabras clave y ya utilizas. Toda línea de investigación está circunscrita en la pedagogía decolonial, entonces más bien hay mucho que dialogar sobre eso, y felicitarte por tu trabajo. Muchas gracias por compartirlo, y también quedo a tus órdenes para seguir conversando en otras oportunidades. Gracias, doctora Cristina. Cerramos con la retroalimentación y comentarios del maestro Omar de la Rosa, por favor. Muchas gracias. Yo no te diría nada, Sandra. Coincido con Cristina. Tu trabajo está muy completo. Por en calidad de evaluador, me surgen, si acaso, dos inquietudes muy concretas. Objetivo general, analizar el concepto del documento que nos envías. Analizar el concepto y estado de la discapacidad psicosocial en las universidades de la Ciudad de México. ¿Para qué? Si acaso nada más, acuérdate que el objetivo es el para qué. La finalidad, ponle palabras similares, pero es el para qué estás haciendo lo que estás haciendo, o el para qué vas a hacer lo que quieres hacer, pues. Entonces, ¿para qué vas a analizar el concepto y estado de la discapacidad? Yo entiendo que ese para qué se responde en el programa que estás cursando, el de especialidad en estrategias pedagógicas. Entonces, me imagino que el analizar el concepto y estado de la discapacidad es para crear, pensar, diseñar una estrategia pedagógica. Ese es como que mi sentido común el que me lleva a hacer estas uniones. Sin embargo, y si es que nos quedamos con la forma en la que yo estoy hilando las ideas, no encuentro la estrategia pedagógica, ¿no? O sea, no, así como que me queda, ¿cuál será esa estrategia con la que ella estará, o más bien, cuál será esa propuesta pedagógica con la que ella cerrará su trabajo? O sea, por supuesto, todo lo demás está bien completo. Ahora,
yo encuentro dos objetos de estudio, no objetivos, encuentro dos objetos de estudio en tu trabajo. En la segunda página, en el objetivo específico, el primer objetivo específico dice realizar un mapa del geoestado de la cuestión, etcétera. Y despuesito en un párrafo, bueno, en 2 líneas dices, plantear las posibilidades teóricas de analizar la discapacidad psicosocial desde la teoría de la interculturalidad a partir del giro sensorial y de la crítica al sistema. Ahí es un trabajo que bien puede ser digno de toda una investigación. Y ese es el primer objeto que yo encuentro. Sigo leyendo, en metodología, dices, la etnografía virtual permite, y abres la cita, Sierras Aguirre, 2002, página 82. Aquí viene el segundo objeto que yo identifico. Se plantea emplear la etnografía virtual para conocer los significados culturales que las universidades conforman respecto al tema de la discapacidad psicosocial. Ahí encuentro el otro objeto. Entonces, o es uno o es otro, ¿no? ¿Hacia dónde decantarías? Todo esto que ya tienes, ¿hacia dónde decantarías? Y regresaría a mi inquietud primera. Si el programa en el que tú estás inscrita tiene que ver con el diseño de estrategias pedagógicas, ¿cuál sería la estrategia pedagógica con la que culminarías? Porque no lo vi, ni siquiera anunciado en el texto. No lo vi anunciado y creo que es importante que al menos digas, hacia allá iremos. Pues bueno, pues ahora, me hiciste pensar en un autor que yo creo que te podría ayudar para esta mirada crítica de la discapacidad social, Howard Becker. Tiene un libro que se llama Outsiders, hacia una sociología de la desviación, ¿no? Creo que no es un libro actual, no es un libro contemporáneo, es estoy hablando de los 80, yo creo, pero la manera en la que él plantea esta categoría de los outsiders, creo yo que podría dar argumento, podría fortalecer, o más allá, pues, de que si pueda o no ser utilizado para tu tesis, creo que te llamaría la atención la manera en la que él va desarrollando a través de trabajo empírico, de salir a las calles y entrevistar a las personas que se drogan, entrevistar a las personas que se inyectan, entrevistar a las personas que son los no bien queridos en una sociedad normalizada, pues, ¿no? Por llamarla de alguna forma. Entonces, creo que este librito, si lo puedes conseguir o que sea de manera digital, creo yo podría gustarte de más o menos a mucho. Sería lo que podría decir, estimada Sandra, y de igual forma creo que cerramos de una manera muy amena y muy interesante este coloquio. Tenía entendido que había otro compañero, pero al parecer ya no va a estar con nosotros, ¿verdad? Por lo que decían ahorita. Es correcto, ya no se presenta. Entonces, pues yo ya no tengo más que agregar. Mucho éxito y adelante con toda la fuerza y el ánimo. Fue un placer haber compartido contigo, Cristina, de escucharte. No sabes las reflexiones que me llevó también. Fue un placer. No, hombre, también. Un deleite haber reflexionado juntos. Muchas gracias. Sí, muchas gracias también, Omar. Un gusto conversar, ¿no? Y acompañar en ese tenor. Gracias. Pues muchas gracias a los estudiantes por sus presentaciones, así como la participación de los comentaristas y en general su asistencia a este 6º coloquio de investigación y posgrado de la Universidad Rosario Castellanos, en el cual a lo largo de la semana y que hoy concluimos, se estuvieron presentando 401 trabajos de estudiantes en 99 mesas diferentes que fueron retroalimentadas por más de 111 expertos académicos de instituciones de educación superior, tanto nacionales como extranjeras. Les reiteramos a todos nuestro agradecimiento y les deseamos una excelente tarde. Otro modo de ser humano y libre, otro modo de ser. Muchas gracias a todos por su participación. Al contrario, muchas felicidades. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.